Veamos ahora qué son las variables y cómo crearlas en JavaScript. Primero tenemos que conocer bien qué es un dato. Como está escrito acá, un dato es un elemento u objeto de la realidad que los algoritmos representan y que son capaces de modificar y procesar. En informática, programar es crear una serie de instrucciones o pasos que manipulen datos para llegar a un objetivo. Por lo general, los algoritmos tienen tres etapas: la etapa de entrada, proceso y salida. En la etapa de entrada es cuando se le ingresan datos a un algoritmo. Datos que puede ser cualquier tipo de información: números, textos, nombres de personas o cualquier elemento que el algoritmo necesite para el proceso para dar un resultado y llegar al objetivo. En la etapa de proceso es justamente donde a esos datos se los modifican y transforman, son pasados por distintas operaciones que nosotros programamos, y en la salida es cuando devolvemos el resultado del algoritmo. Por ejemplo, imaginen un algoritmo o un programa que en la entrada reciba dos datos, en este caso dos datos numéricos. En el proceso, en la etapa de proceso, lo que va a hacer es tomar estos dos datos y hacer una operación, en este caso de suma, para tener un resultado. Una vez que la computadora sigue las instrucciones para hacer la suma y obtiene el resultado, devuelve ese nuevo dato en la salida. Entonces los algoritmos siempre van a necesitar de estos elementos, estos datos, para hacerles modificaciones y transformaciones y llegar a un resultado u objetivo. Las variables son espacios en memoria que se usan para almacenar esos datos. A lo largo de toda la ejecución del algoritmo vamos a necesitar guardar esa información en algún lugar para que el algoritmo lo pueda acceder y hacer las operaciones que necesita. Para eso usamos las variables. Las variables podríamos entenderlas como una caja que almacena un elemento, o sea, un espacio en la memoria que almacena un dato. A lo largo de la ejecución de todo el programa, ese objeto que guarda la caja puede variar, de ahí viene su nombre, variable. Entonces nuestro programa puede tener una variable que guarde el número 3 y al final podemos cambiar ese dato por un 4, por ejemplo. Según las necesidades del algoritmo, se pueden ir cambiando los datos. Además, es muy importante que las variables tengan siempre un identificador, que es simplemente el nombre de la variable. Lo mejor es que esos nombres que nosotros les damos a las variables siempre sean descriptivos, o sea, con tan solo leerlos ya sabemos qué es lo que está almacenando. Por ejemplo, si almacenamos el precio de un producto específico, podemos ponerle como nombre precio o precio del producto o price en inglés también. Pero la idea es que siempre describa bien qué es lo que está almacenando. Y en general, cuando creemos cualquier tipo de identificador, lo ideal es que sea descriptivo. Eso hace que el código después sea mucho más legible, más fácil de leer y entender, no solo por nosotros, sino también por otros compañeros que estén participando en el proyecto. La manera de crear variables en JavaScript es de la siguiente manera. Esto es una declaración de una variable, o sea, decirle al programa que vamos a crear una variable. Para eso se usa en el lenguaje la palabra reservada var, que le indica que lo que viene es una variable, y lo siguiente es un identificador seguido de un punto y coma. Al final de todas las líneas en JavaScript se pone un punto y coma, como el punto y coma que está al final de las declaraciones de CSS. En caso de que el nombre de la variable sea una sola palabra, como por ejemplo price, dijimos recién, o nombre, podemos escribirla directamente. Pero si de repente tenemos una variable a la que le queremos poner más de una palabra, poner espacios generaría un error de sintaxis. Entonces, cuando tenemos más de una palabra, hay distintos estilos de naming para poder crearlas, y estos son los tres más comunes. El primero es snake case, que es todas las letras en minúscula y separando las palabras por una barra baja. La segunda es camel case, que es la primera letra de la primera palabra en minúscula, pero la primera de las siguientes en mayúscula. Y la última, que se llama Pascal case, que es la primera letra de todas las palabras en mayúscula. La más común y la más usada es camel case, pero ustedes pueden usar la que más les guste, y lo ideal sería que mantengan siempre el mismo estilo en todas sus variables. Nosotros en nuestros algoritmos podemos crear la cantidad de variables que queramos y lo hacemos de esta manera, punto y coma, y así vamos separando todas las declaraciones de variables. Pero también podemos usar comas y hacerlo en una sola línea.
Esto que aparece acá en la pantalla es lo mismo que lo anterior. Estamos declarando 3 variables que tienen nombres distintos. Algo importante es que los identificadores de las variables también pueden tener números. Por ejemplo, precio 1, precio 2, precio 3, usando números. Pero si nosotros intentamos escribir un identificador que empieza por un número, eso sí nos daría un error. Entonces siempre tenemos que escribirlos con una letra o con una barra baja al principio para que lo pueda tomar. Una vez que nosotros ya declaramos una variable, ahora le podemos asignar un valor, o sea que guarde algún dato. Eso se llama inicializar una variable. Para inicializar una variable tenemos que escribir el identificador, en este caso postCount, seguido un signo igual, que es un operador de asignación, porque le vamos a asignar a esa variable un dato, y a la derecha de ese operador el dato que queremos guardar en la variable. Y al final, como siempre, el punto y coma. Cuando el motor de JavaScript lea esta línea, lo que va a hacer es tomar a la variable postCount y va a guardar el dato 20 en esa variable. Entonces cada vez que nosotros en nuestro programa nos refiramos a postCount, vamos a estar haciendo referencia a el dato 20. Es muy importante tener siempre presente la diferencia entre declarar e inicializar, porque más adelante nos va a ayudar a entender otros temas de JavaScript. Nosotros podemos declarar e inicializar una variable en 2 líneas distintas, como vimos recién, o lo podemos hacer todo directamente en la misma línea. Según necesitemos podemos usar una manera u otra. Y como decía al principio, una variable a lo largo de toda la ejecución del algoritmo puede tomar distintos valores. Yo puedo declarar e inicializar una variable que se llama nombre, que guarda el dato Miguel, y después en el medio del programa cambiarlo a Juan y utilizarlo, y al final cambiarlo a Adrián y utilizarlo, y cambiar las veces que quiera el dato que está almacenando. Con la especificación de ECMAScript 6, que fue la versión que salió en 2015, se agregaron a JavaScript 2 tipos de variables nuevas, que son let y const. Let y const tienen funcionamientos diferentes. Más adelante vamos a ver las ventajas de usar esos 2 tipos de variables y cómo es mejor usarlas en lugar de var, pero por ahora vamos a quedarnos con var y vamos a empezar a utilizar esa. Estoy ahora en mi navegador en una página en blanco y voy a entrar a las herramientas de desarrollo y me voy a ir a la pestaña de consola. La consola es muy útil porque acá podemos ejecutar código JavaScript directamente en el navegador y además podemos ver mensajes de error que tenga nuestro código o nosotros mostrar nuestros propios mensajes ahí. Entonces vamos a probar esta misma sintaxis que vimos en los slides. Vamos a escribir por ejemplo var nombre y aparece un define indefinido. En el siguiente video vemos bien qué es un define. Pero nosotros ya tenemos la variable creada nombre. Entonces si yo empiezo a escribir en la consola nombre, fíjense que el navegador ya me sugiere el autocompletado nombre, porque la variable ya existe, entonces la reconoce. Entonces si yo escribo nombre y le doy a enter, me aparece un define de vuelta, y es porque justamente nosotros declaramos la variable, la creamos, pero no le asignamos todavía ningún valor, o sea no la inicializamos. Entonces podríamos escribir nombre y asignarle un valor con el igual, el operador de asignación, y decirle que es igual a Juan. Entonces ahora cada vez que yo llame a nombre me va a decir que nombre guarda el dato Juan. Vamos a utilizar una función del navegador que es para disparar alertas, que se llama alert y utiliza paréntesis. Después vemos bien qué son las funciones, por qué se usan paréntesis y demás, pero por ahora vamos a simplemente concentrarnos en las variables. Y en medio de los paréntesis lo que vamos a mandarle a alert es qué es lo que nosotros queremos mostrar en esa alerta. Por ejemplo, quiero mostrar, en este caso, nombre. Entonces si yo ejecuto esto con el enter, fíjense que me aparece una alerta. Esta página dice Juan. O sea, me mostró el valor que guarda nombre. Si yo ahora cambio el valor de nombre a otro valor, por ejemplo un 4, puedo escribir de vuelta alert nombre y eso va a mostrar ese dato. Voy a borrar todos estos mensajes de la consola. Voy a escribir por ejemplo la variable número 1 y a esta variable le voy a asignar el dato 245.
Entonces cada vez que yo acceda a número 1, me aparece el dato que guarda esa variable. Voy a crear otra que se llame número 2 y a esta le voy a asignar el dato 320. Entonces número 1 es 245 y número 2 es 320. Y voy a crear una tercera variable que se llame resultado y a esta variable le voy a asignar una operación de suma. Las sumas en JavaScript se hacen con el símbolo más y podemos utilizar las variables para inicializar esta otra y decirle que sea número 1 más número 2. JavaScript lo que va a hacer es evaluar esto que nosotros escribimos acá, tomar los datos de número 1 y de número 2, hacer la suma y el resultado guardarlo en la variable resultado. Entonces si nosotros damos Enter y nos fijamos cuál es el resultado, nos aparece 565. También podemos mostrarlo en alerta, resultado, y nos va a aparecer la alerta con el número. También podríamos hacerlo directamente, por ejemplo, número 1 más número 2. Y JavaScript lo que haría es tomar el primer dato y sumárselo al segundo y ponerlo acá dentro de esta alerta. Entonces cuando se ejecuta muestra el mismo dato. En el siguiente video vamos a ver tipos de datos. Hasta ahora vimos cómo podemos almacenar un número o un texto y ver que podemos almacenar un texto, pero también existen otros tipos de datos que nos van a ayudar a hacer distintas cosas.